Muy buenos días a todos. Una vez más nos encontramos en estos AMBA webinars esta mañana para compartirla junto a Logicalis y a Microsoft, y vamos a hablar de colaboradores virtuales y estas nuevas formas que tenemos de incorporar talentos. Van a acompañarnos Luciano Meléndez e Ignacio Conti, de Logicalis y Microsoft respectivamente, y vamos a hablar de la metodología de administración de personal en este contexto que estamos viviendo, y vamos a ver con ellos cómo facilitar de forma remota un nuevo ambiente de trabajo que sea ágil y colaborativo. Así que, sin mucho preámbulo, quiero darle la bienvenida a Luciano Meléndez, con él vamos a iniciar esta charla. Luciano, buen día, y bueno, todo tuyo esta transmisión. Buen día, Patricia, muchas gracias por el espacio. Hola a todos, bienvenidos a esta sala. Me acompaña, bueno, mi nombre es Luciano Meléndez, mi rol es de construcción de negocios, en específicos en la rama de seguridad dentro de Logicalis. Y me acompaña hoy en esta presentación Ignacio Conti, que es director de Ciber en Microsoft para Argentina y algunos otros países. Así que juntos vamos a estar teniendo esta conversación. De algún modo, cuando pensamos esta charla, nos pusimos en el lugar de ustedes y tratamos de identificar algunas problemáticas vigentes, sobre todo este año y en el contexto actual, que pueden colaborar en términos de seguridad para la gestión de recursos. De modo que esperamos les resulte atractiva y bueno, lo hagamos lo más interactiva que podamos, que va a haber un espacio ahí para consultas, que vamos a estar eligiendo las preguntas más fáciles para responder y vamos a dejar las otras de costado. Así que sin más, vamos a empezar con una presentación que hemos preparado. En un instante, supongo que se estará viendo. En esencia, como decíamos, nuestra temática de hoy tiene que ver con los colaboradores virtuales y estas nuevas formas que interpretamos para incorporar talento. ¿Cuál es el objetivo que nos propusimos con esta charla? De algún modo es integrar estas herramientas de accesos y gestión de personas, que es la evolución natural de las herramientas tradicionales de gestión, con la intención de mejorar la experiencia de nuestros empleados. Bien, ese es un poco el mensaje que queremos transmitir hoy. Pero vamos a dar primero un poco de contexto. Contexto para nosotros, este año es tan particular, esto lo estamos viviendo todos, sabemos que a partir del inicio de la pandemia hay un gran desafío. Ese desafío es el de disponibilizar herramientas de colaboración y de acceso administrativas para que cada empleado pueda realizar su trabajo desde su domicilio o por lo menos desde algún sitio remoto. Estos desafíos tienen diferentes componentes. Nosotros identificamos ahí que hay algunos picos repentinos de consumo, ¿no? Esos enlaces que se utilizaban para acceder a las compañías hoy se ven de alguna manera saturados y hubo que tomar alguna acción en consecuencia. Luego está todo lo que es la conectividad remota, ¿no? Lo que nosotros identificamos como VPNs o accesos privados cifrados para poder compartir o acceder a información corporativa. También hubo que disponibilizar ese tipo de herramientas. Esto fue aprovechado por algunos, a nivel global, algunas organizaciones que de alguna manera aprovechan estas situaciones para poner indisponibles esos servicios. También pensamos que eso es parte del desafío que hubo que afrontar. Luego todo lo que tiene que ver con registrar nuevos dispositivos, ¿no? Porque estos recursos que hoy tenemos trabajando desde casa o los nuevos recursos que estamos pensando en adquirir tienen también sus nuevos dispositivos o dispositivos que tuvimos que poner a disposición, supongamos notebook que hubo que enviarles a la casa o algún teléfono celular y demás. Por otro lado, esto demandó la implementación de nuevos controles de seguridad. Y por último, todo este ecosistema nuevo demanda o requiere de una capacidad de soporte que quizás no habíamos pensado articular al principio del año.
Entonces, en este contexto de desafío, dimos un paso hacia atrás y nos pusimos a pensar en términos generales en qué situación estábamos, ¿no? Y decidimos analizar la situación del COVID desde un abordaje un poco más amplio. Dijimos, bueno, en una primera instancia, lo que el mundo hizo fue, a partir de la aparición del virus, brindar una respuesta, ¿no? Esto significó el lockdown de diferentes países o ciudades, convertirse en burbujas donde nadie entraba y nadie salía, con la intención de no proliferar el virus. Y en términos de tecnología, esto significó para nosotros volver todo remoto, para que nadie se pueda mover de su casa o nadie tenga la necesidad de moverse de su casa, pero sobre todo dar una respuesta rápida y que tenía que ver con soluciones que nos ayuden a seguir trabajando, ¿no? Mantener la disponibilidad de nuestros servicios, pero con la gente trabajando desde la casa. Luego, en una evolución natural, lo que construimos es una fase de recuperación, ¿no? Entramos en una fase en la que ya cada país está pensando, o estuvo pensando, o cada sociedad, o cada empresa, cómo volver a la normalidad anterior, ¿bien? Pero sin dejar de considerar que podría haber nuevamente la necesidad de aislarse. Esto, en términos de tecnología, lo que nos hizo pensar fue que debíamos disponibilizar herramientas que reduzcan costos, pero que a la vez agreguen un poco de valor. Y de algún modo ver cómo capturar esa demanda de clientes que estaba renaciendo. Y identificamos, por último, una tercera fase de esta aventura, que tiene que ver con un poco el futuro, ¿no? Esperanzador, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo próximo que va a suceder. Y pensamos que, si bien va a haber alguna vacuna, tratamientos que ya estarán disponibles en breve, va a existir, va a mantenerse esa incertidumbre respecto de cuándo y cómo volveremos a trabajar, ¿bien? De la forma anterior. Entonces, en este esquema es donde pensamos que el inconsciente colectivo es sobreponerse de forma positiva, ¿no? Digamos, lo que necesitamos es disponibilizar ahora herramientas que nos propongan cómo adaptarnos a esa nueva manera de trabajar con el mismo objetivo que venimos manteniendo. Y acá es donde quiero que hagamos doble clic, porque en definitiva el concepto que se nos ocurre de algún modo profundizar es el de resiliencia. Y esto, que un poco lo que significa es que poder sobreponerse de forma positiva a cualquier tipo de incidente, es lo que nos tiene a nosotros hoy en el foco de esta conversación. Bien, es cómo de cara a nuestros clientes, que podríamos decir son nuestros empleados en este caso, cómo proponemos herramientas desde la tecnología que nos ayuden a ser resilientes en términos de disponibilizarles recursos e información para que puedan realizar su trabajo de la manera más transparente posible. Bueno, para esto nos ponemos en los zapatos, ¿no?, del administrador de recursos humanos o del administrador de personal y decimos, tenemos hoy un desafío muy grande. Bueno, ¿cuál es el rol que le toca al administrador de seguridad, al administrador, perdón, de recursos humanos en este ámbito? Y ahí identificamos algunos tópicos muy interesantes sobre los que vamos a profundizar a lo largo de la charla. Primer rol que identificamos que es fundamental de recursos humanos tiene que ver con la concientización. Esto que en términos de seguridad, que es nuestra base, a mí la de Nacho, lo menos, lo que propone es educar a los usuarios de forma que puedan acompañar en el cumplimiento de las políticas que la organización propone. Aquí tiene un rol muy importante recursos humanos. Luego, en esa misma tendencia, el de impulsar iniciativas como múltiple factor de autenticación, digamos, que ayuden a robustecer la autenticación de esos usuarios.
No menos importante, esto de poder mejorar la experiencia del empleado, que es lo que vamos a conversar a lo largo de toda la charla, pero haciendo foco en el administrador de recursos, la característica más interesante que por ahí tiene que ver con el resguardar la información sensible. Eso es algo que se daba en un contexto histórico, pero que hoy, en esta nueva forma de trabajar, propone un desafío nuevo, ¿no? Porque no es lo mismo resguardar información dentro de una oficina que hoy, donde la información está viajando por todas partes. Y aquí es donde queremos incorporar un concepto con el que quizá no todos estemos familiarizados, que se trata de Zero Trust. Esta tendencia, que particularmente lo que propone es la no confianza, básicamente es un concepto de seguridad, también lo vamos a abordar a lo largo de la charla, pero lo que propone como core idea es la necesidad de establecer, de resguardar la información, en definitiva que son datos y aplicaciones que viajan o que viven en una infraestructura determinada, y esa información que debemos resguardar puede ser accesible tanto por personas internas de la compañía como de personas externas. Y esta necesidad de acceso o esta intención de acceso no necesariamente es lo que estamos buscando. Entonces, de lo que se trata es de poder identificar cuál es la información más sensible y resguardarla de cualquier acceso no autorizado. Esa información sensible, que puede ser una nómina de salario, que puede ser un listado de tarjeta de crédito de clientes o que puede ser un listado de proveedores, esa información confidencial que debemos resguardar en este concepto de Zero Trust, lo que reza es que debemos resguardarla tanto de accesos indebidos externos como de accesos indebidos internos. Lo que el concepto de Zero Trust propone es no confiar en nadie que esté fuera del perímetro, pero tampoco confiar en alguien que esté dentro del perímetro. Esto significa, basado en tres grandes iniciativas, que debemos verificar explícitamente que cada usuario es quien dice ser en todo momento. Por otro lado, debemos intentar que el acceso que un usuario tenga dentro de la red sea el acceso menos necesario, ¿verdad? O sea, no brindarle más acceso que el usuario necesita para hacer su trabajo. Y por último, esto de asumir que brechas de seguridad van a ocurrir. ¿Qué es una brecha? Una brecha, después de todo, es un incidente en el que se ven afectados datos. Este incidente de seguridad es como una secuencia de eventos que lo que proponen es que ha ocurrido alguna filtración de datos dentro de la compañía y debemos actuar en consecuencia. Minimizar el alcance de esa brecha un poco depende de la adopción de este modelo de Zero Trust. Seguimos avanzando en la presentación. Un poco el planteo de este slide para mí es setearles un mapa. ¿Bien? A mí me interesa que quede claro un poco de cuáles son algunos conceptos que por ahí algunos son nuevos, otros ya los conocemos, pero sobre los que estamos abordando hoy. Y este mapa tiene que ver específicamente con pilares que queremos clarificar. Me parece que el abordaje más concreto que debemos tener en estos tres pilares un poco tiene que ver con seguridad, que es nuestro métier, y el más importante, o el primero del que vamos a hablar, tiene que ver con la identidad. O sea, debemos, como guardianes de esta información, debemos ser capaces de poder limitar, o sea, identificar unívocamente a cada usuario, a cada cliente, a cada usuario, a cada empleado en todo momento, y esta identificación prácticamente apoyarnos en todas las herramientas tecnológicas que tengamos, de eso vamos a hablar más adelante, para poder garantizar que cada usuario es quien dice ser en todo momento. Para esto hay múltiples factores que podemos utilizar, algunos biométricos, otros un poco más rudimentarios, pero vamos a entrar en profundidad sobre eso. ¿Qué herramientas tecnológicas nos ayudan a garantizar la identidad? En segunda medida, no menos importante, la gestión de riesgos. Básicamente esto que decía antes relacionado con las brechas y con la protección de información. En definitiva, cada organización tiene una normativa, tiene una política de seguridad y en ocasiones suscribe a alguna política global
que debe cumplir. Ese cumplimiento es imposible llevar adelante sin el compromiso de cada empleado. El compromiso de cada empleado en gran medida depende de la interacción con recursos humanos y la capacidad de poder ir contagiando esos valores que hacen al cumplimiento de la política. Entonces, pilares como la protección de información o la creación de conciencia, y esto basado en herramientas tecnológicas, se vuelven esenciales para la gestión de riesgo. Y por último, y no menos importante, todo lo que refiere a automatización. Entendemos que, por este punto, con automatización lo que queremos decir es básicamente que cualquier tarea que podamos normalizar y automatizar va a incurrir en menos errores humanos y esto la va a hacer más eficiente. Pero no solamente estamos hablando de eficiencia, también estamos hablando de simplicidad. Estamos hablando de que un usuario, mientras menos tenga que usar su contraseña, menos probabilidad tiene de equivocarse. Estamos hablando de que mientras más plataformas de las que tiene que usar un usuario para trabajar le pidan credenciales para autenticarse, más simple va a ser el desarrollo de su tarea. Pero esto no significa que entonces debamos abrir esas aplicaciones a que se puedan acceder de cualquier manera. Significa que debemos poder identificar y autenticar ese usuario, probablemente sin el uso explícito de contraseñas. También vamos a abordar ese tema más adelante. Pero cuando planteamos un poco esta problemática, lo que se nos ocurría es pensar desde el gestor de recursos personal. ¿Es esto, todo lo que venimos hablando hasta ahora, es netamente un problema de IT? ¿Es un problema de tecnología? ¿O es un problema de todos? Y en este punto es donde decimos, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de simplicidad? Y algunos números que nos van a ayudar a materializar esta problemática, que tienen que ver con las brechas de seguridad. Entendemos que el 80% de las brechas de seguridad implican el uso de contraseñas perdidas. Esto significa que mientras menos contraseñas usemos, más fácil va a ser para los usuarios no equivocarse. ¿Y a dónde vamos a llegar durante esta conversación? Poder identificar que las herramientas de autoaprovisionamiento se vuelven claves para poder optimizar también la autogestión de estos recursos. Entonces, en líneas generales, este abordaje lo que propone es una variación, una autenticación, pero sin ningún tipo de fricción. En breve, lo que vamos a estar... bueno, voy a darle la palabra a Nacho ahora. Voy a pedirle a Ignacio Conti que se incorpore a esta conversación, así tienen una visión un poquito más amplia que la mía y podemos seguir avanzando con algunos datos más duros. Bueno, muchas gracias, Luciano. Buenos días a todos. Un gusto acompañar a Luciano, a Logicalis y estar con ustedes esta mañana para dar un poco también nuestra visión y voy a tomar control de la presentación, Luciano, para contarles un poquito también cómo vemos desde Microsoft este fenómeno y recorrer desde el punto de vista de un empleado, de un usuario, de un colaborador, un día normal en esta situación tan particular que comentaba Luciano que nos toca vivir a todos, ¿verdad? Y haciendo hincapié en justamente cómo esta vida del usuario, de la persona, del empleado, a través de la tecnología, tiene un correlato en lo que es la gestión del mismo por parte de recursos humanos. Entonces, si ustedes toman un poquito de visión de lo que estamos hablando, hoy, si recorremos un día normal de cualquiera de nosotros trabajando de manera remota, nos encontramos que el usuario promedio, el usuario típico, utiliza más de 5 contraseñas de manera recurrente durante el día. ¿Qué significa esto? Cuando hablo de manera recurrente es que las reutiliza. Recién Luciano ponía en contexto de que el 80-81% de las brechas de seguridad, aquellas situaciones incómodas que las empresas enfrentan, en las cuales pierden información sensible, comienzan con una contraseña robada o comprometida. Si tenemos usuarios que reutilizan sus contraseñas, ustedes imagínense el problema de perder una de esas, ¿verdad? No pierden una, pierden el acceso a un montón de aplicaciones probablemente de mucha sensibilidad.
Yo esta es una pregunta que siempre hago cuando hablo en público y cuando hablo con distintas audiencias. Me animaría a hacerles la pregunta a ustedes y si quieren contestar en el chat para que tengamos un poco de feedback. Pero ¿cuántos de ustedes reutilizan la misma contraseña para más de una aplicación? Y si no quieren escribir, no escriban, pero me imagino que más de uno puede contestar que la reutiliza y en mucho, o con muy pequeñas variaciones una contra otra. Pero si empezamos el día, como dice ahí, trabajando en la oficina, en este caso oficina virtual, oficina remota, estamos accediendo a información sensible usando la misma contraseña, lo cual es un peligro. Segundo punto, casi la mitad de los empleados hoy ya creo que dejamos de hablar de preferencia y empezamos a hablar de un mandato. No nos queda otra más que utilizar nuestros propios dispositivos. Para aquellos de ustedes que no sepan qué significa la sigla B, Y o D, es el acrónimo de Bring Your Own Device, o sea, utilice su propio dispositivo. Quiere decir que la computadora que tengo en mi casa, mi teléfono personal, mi tablet, la computadora de mi esposa, si tengo pareja, la voy a estar utilizando para utilizar de manera corporativa, ¿sí? Definitivamente. Entonces, hoy tenemos una explosión de uso de dispositivos que no son propiedad de la empresa. Y eso, ya como vamos a ver, tiene su impacto en lo que es el cuidado de la información sensible, que al final del día es la responsabilidad que tenemos todos, incluidos ustedes como parte del equipo de recursos humanos de las empresas, de salvaguardar, definitivamente. La explosión de aplicaciones que usamos día a día, ¿sí? Y cuando hablamos de explosión, es realmente una explosión. Hay una o dos que son claramente las principales, pero tenemos la necesidad de utilizar diversas aplicaciones durante nuestro día normal, y si nos mudamos al mundo moderno y usamos un teléfono inteligente o una tablet o cualquier dispositivo moderno, la cantidad de aplicaciones que usamos sin darnos cuenta, sin ser conscientes que son diferentes aplicaciones y que cada una de ellas requiere un cuidado especial en términos de su contraseña, del acceso a la información sensible que tiene y demás, obviamente esto agrava la problemática. Y el punto final, que creo que es donde vamos a hacer un poquito más de hincapié, es que el 72% de los empleados comparten regularmente información sensible. ¿Y esto qué significa? Que estamos poniendo en riesgo el cuidado de lo que tenemos como mandato proteger, que es lo que se denomina típicamente en la jerga de seguridad informática las joyas de la corona. Si es información que es crítica para nuestro negocio. Y me pongo en el lugar de ustedes, y hay información muy sensible en relación a recursos humanos, como puede ser información de nómina, procesos internos, candidatos para movimiento, ya sea promociones o lamentablemente despidos, toda esa información y la información propia del empleado, información personal identificable como se denomina, que es extremadamente sensible y que lógicamente esto tiene que tener un cuidado particular. Entonces, cuando hablamos de la autenticación, ¿no? Y hablamos de la identidad de la persona, cuando hablamos de quién es ese colaborador en términos corporativos, hay una serie de recomendaciones, y acá les quiero compartir algunos datos de Microsoft, que tienen que ver con simplificar eso. Y vamos a profundizar un poquito en cuál es el impacto de la simplificación. Pero un tema que hoy es fundamental es la simplicidad en la interacción del colaborador con la empresa. Empezando por una cosa tan simple como actualizar la contraseña, ¿sí? En estos ya 6, casi 7, ya no sé, ya perdí la cuenta de los meses que llevamos en trabajo remoto y en cuarentena, los equipos de seguridad de informática de sus empresas han tenido que comprometer de alguna forma algo sagrado que han tenido siempre, que es la solicitud del cambio de contraseña para todos los colaboradores. Han tenido que relajar ese control. ¿Ustedes por qué? Porque el usuario, el empleado, no estaba sentado en la oficina. Imagínense si el usuario pudiera hacer ese cambio de contraseña de manera automática desde su casa sin mayor impacto. Bueno, eso simplifica, por un lado deja tranquilo a seguridad informática y por otro lado simplifica la vida de ese colaborador porque ya está mucho más tranquilo, cumple con la normativa corporativa y estamos todos felices y contentos. Hablamos de la autenticación multifactor. Para aquellos de ustedes que no sepan qué es la autenticación multifactor, es lo que muchos, por ejemplo, bancos hoy están aplicando cuando les piden un token, ¿sí? En la aplicación móvil del banco les pide que para hacer una transferencia, por ejemplo, ingresen los dígitos que tiene el token del teléfono, ¿sí? Eso es una autenticación de doble factor. Eso o recibir un mensaje de SMS para incluir, cuando ustedes activan, por ejemplo, WhatsApp, reciben un código de 6 cifras en un SMS que tienen que incluir en la aplicación para que se active. Eso es un segundo factor de autenticación.
Ustedes me dirán, ¿por qué me hablan de eso si yo soy una audiencia de recursos humanos? ¿Saben por qué se los mencionamos? Porque hay una resistencia muy fuerte de los colaboradores en aplicar, en aceptar, en adoptar autenticación multifactor. Y ahí es donde ustedes como recursos humanos juegan un rol fundamental, acompañando esas iniciativas, explicando el porqué, que el colaborador pueda entender que no es un capricho de seguridad informática, sino que tiene un trasfondo que impacta en su compromiso con la compañía, en cómo va a cuidar algo tan valioso como la información, pero más valioso aún, su identidad. Y en este camino les cuento experiencias de clientes nuestros y empresas, inclusive nosotros mismos como Microsoft, la colaboración, el trabajo mancomunado entre seguridad informática y recursos humanos es la clave del éxito. Así que cuando seguridad informática venga con un planteo de ese estilo a sus empresas, por favor préstenle atención porque realmente necesitan de su colaboración y su ayuda. Y podríamos ir un escalón más allá y hablar de no utilizar más contraseñas. Eso tiene una serie de impactos de productividad tremendos. Yo les puedo comentar, por ejemplo, el ejemplo en Microsoft. Nosotros tenemos un entorno sin contraseñas y los costos fijos y variables se han reducido de manera drástica. Ahí habla de un 87% de lo que es la gestión de todo el mundo contraseña en una compañía. Está bien que Microsoft es una compañía muy grande y el impacto de usuarios quejándose o con problemas de acceso es muy amplio. Somos 150.000 empleados en el mundo, pero llévenlo a su empresa, llévenlo a su complejidad y el impacto realmente es importante y se siente, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de las contraseñas? ¿Por qué hablamos de eso? ¿Por qué me tiene que importar? Como bien dijo Luciano, el 81% de las brechas tienen que ver con pérdida de credenciales. El 63% de los empleados reutilizan las contraseñas, ¿sí? Y el 80% de los empleados dicen no utilizar aplicaciones aprobadas para el trabajo. O sea, acá si tenemos un problema de identidad, un problema de contraseñas vulneradas, una contraseña que se filtra en Internet, lamentablemente sucede, y es aprovechada esa filtración por ciberdelincuentes para ejecutar acciones maliciosas sobre un empleado, son un potencial riesgo para la empresa en su conjunto, ¿sí? Y ustedes nuevamente como recursos humanos también tienen una responsabilidad, o así lo entendemos nosotros, en ayudar a salvaguardar la información confidencial de la empresa y hacer la vida del empleado más sencilla. Y un tema que ayuda muchísimo es un concepto que llamamos ciclo de vida de la identidad. Ustedes tienen procesos para incorporar a una persona, acompañarla en el desarrollo, en su carrera, ayudarla a que progrese, evaluarla, darle feedback, ver cuando no está performando de la forma que tiene que performar, cómo se lo va a ayudar, eventualmente promoverlo o eventualmente invitarlo a salir, ¿ok? Puede pasar. O que el usuario o que el empleado, el colaborador decida por sí mismo irse de la compañía. ¿Qué impacto tiene esto? Tiene el impacto de la gestión de su identidad digital, de todos sus permisos, de sus accesos, de quién es él dentro de la corporación, dentro de los sistemas de la empresa, ¿sí? Y hay un tema importantísimo y muy interesante que tiene que ver con la integración, si ustedes ven a la izquierda, la integración con sistemas de recursos humanos en los esquemas de autenticación y generación de usuarios. ¿Cuánto más sencillo sería para ustedes y para el colaborador si esto fuera un proceso lo más automático posible? Lo más transparente, lo más, transparente, digamos, lo más sencillo, sin costuras, como sería una mala traducción, posible. Donde cuando ustedes dan de alta un colaborador en su sistema, eso automáticamente genera la creación de sus permisos, de sus credenciales, de su cuenta de correo, de los privilegios que tiene. Y en la medida que va transcurriendo su carrera en la empresa y va adquiriendo nuevas responsabilidades, cambiando de roles, y eso se refleja en el sistema de recursos humanos, automáticamente se refleja en sus permisos y en su identidad digital. Y si en algún momento renuncia o hay que terminar su relación laboral, también automáticamente se pierda o eliminen esas credenciales y esos permisos que quedan, si no, de otra manera, inatendidos dentro de la empresa. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Déjenme compartir un dato muy simple. Gran parte de los ataques informáticos que hemos estado viviendo y experimentando este último tiempo tienen que ver con credenciales comprometidas, como les dije, con credenciales o con información de usuarios con privilegios muy elevados que permiten hacer prácticamente cualquier cosa dentro de una empresa. Y peor aún, empleados que han dejado la empresa y cuyas identidades digitales permanecieron en los sistemas activadas con privilegios muy elevados. Entonces, Ignacio, nuevamente, sí, Luciano, tengo una consulta. haga. Entonces, la propuesta
es unificar la creación de las credenciales de ese nuevo empleado en un solo portal una sola vez, y yo podría lograr mediante algunas herramientas que eso se traslade al resto de las aplicaciones que el empleado necesita para trabajar. Exacto, ese es el fondo de la propuesta, ¿sí? Que esto sea un sistema lo más transparente, como dije recién, posible, lo más automático, y que incluya o incorpore la menor cantidad de cambios manuales. Porque como todos sabemos, mientras más procesos manuales tengamos en un proceso, mientras más tareas manuales tengamos en un proceso, más propenso es a cometerse un error, y eso obviamente abre la puerta a una brecha o un ataque el día de mañana. O sea Y que en las bajas definitivamente lo que estamos Si proponiendo es eso. Si yo doy de Y en baja a las, un usuario en una sola aplicación, debería poder trasladar esa baja a el resto de las exactamente, aplicaciones, del mismo modo que si le cambiara la contraseña o la robusteciera, del mismo modo que si le limitara el acceso horario a poder loguearse. Todas esas son condiciones que yo le puedo agregar al usuario en un solo portal y sería traslativa al resto de las aplicaciones que necesita para trabajar. definitivamente. Y si uno explora esta realidad en muchas empresas, se va a encontrar con que uno de los principales costos de operar un call center o un centro de ayuda, o inclusive en muchos casos impacto en procesos de recursos humanos, tiene que ver con usuarios o empleados que no han logrado acceso a los sistemas que pidieron cuando los pidieron, que no fueron dados de alta en los sistemas de manera ágil cuando fueron incorporados. E imagínense esa problemática hoy, donde encima no siquiera puedo caminar por un pasillo e ir a la oficina o de mi manager o del gerente de recursos humanos y explicarle mi situación. Tengo que hacerlo todo virtual y probablemente no siquiera tenga acceso a la herramienta virtual para hacer ese comentario porque no me lo dieron. Cuando me contrataron no tuve la posibilidad de hacer este tipo de autogestión, ¿sí? Y mira, fíjate, justamente tenemos una pregunta en el chat, dice, es muy razonable que las contraseñas no se repitan, pero si tenemos 100 aplicaciones es imposible recordarlas todas. Si las anotamos en un archivo, o sea que entra una computadora, las ve todas. Justamente, o sea, ese es el punto principal, evitar eso, por favor. O sea, no repitan, no escriban las contraseñas en ningún archivo. Hay N soluciones para gestionar lo que son contraseñas de manera transparente, y mejor aún, si, y cambio el slide, si vamos, bueno, está un poquito más adelante, en todo caso voy y después vuelvo. Si hablamos del inicio de sesión único, o sea, si tenemos sistemas que nos permiten utilizar una única contraseña maestra y ellos administran, estos sistemas administran la gestión de contraseñas para todas las aplicaciones corporativas que tengo que utilizar en mi día a día. Esto, como bien dice ahí, el 97% de los intentos de inicio de sesión se bloquean automáticamente. O sea, mi experiencia de acceso a mis sistemas corporativos es la mejor posible. Solamente tengo que recordar una clave, además protegida con un factor fuerte de autenticación, como les planteamos hace un ratito, para que obviamente tengamos la posibilidad de ser mucho más ágiles y seguros, ¿sí? Entonces ese es un punto, y gracias por la pregunta, Héctor, es espectacular, porque aparte es una problemática que tenemos todos y en todas las empresas. Y esto también lo podemos llevar a los dispositivos, ¿no? Hoy, como les dije, más de la mitad de los empleados prefiere trabajar con su propio dispositivo, pero la realidad es que la pandemia nos obligó a usar nuestros propios dispositivos, con lo cual hoy gran parte de nuestros colaboradores los utilizan. ¿Cómo hacemos para gestionarlos? ¿Cómo hacemos para tener control de ese dispositivo? Y nuevamente, no por un ánimo de control en sí mismo, sino justamente porque de ese dispositivo va a estar accediendo a sistemas críticos de la empresa. Va a estar consumiendo información sensible. Entonces, tener control de ese dispositivo no es un capricho, es una necesidad, es un imperativo de la empresa, es un imperativo que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como colaboradores y como managers de proteger esos activos valiosos, ¿sí? Avanzo, vuelvo a este slide y ahora lo avanzamos nuevamente. Y antes de contestar o antes de hablar de este slide, hay una muy buena pregunta de Agustina, Luciano, por ahí la podemos contestar juntos, que pregunta si este año se hicieron campañas fuertes de comunicación interna para reforzar la seguridad informática, o no se han tenido tan en cuenta. Gracias, Agustina, por tu pregunta. Yo, en lo personal, creo que más allá de la pandemia, hay una serie de normativas
a las que muchas de nuestras organizaciones están suscritas, que demandan la ejecución periódica de campañas de concientización para usuarios. Si bien este año ha habido una necesidad concreta de poner en práctica esas políticas, la realidad es que las campañas de concientización son parte esencial del cumplimiento de esa normativa. De alguna manera, los empleados tienen la responsabilidad de cumplir con la política de seguridad, y nosotros desde la Administración de Recursos tenemos que acompañar al empleado en ese cumplimiento. Y para esto hay un montón de herramientas disponibles. Hay algunas campañas que son más digitales, otras que son un poco más rudimentarias. Hay algunas que vienen con procesos de autoevaluación y se podrían linkear a la performance. Incluso hay un montón de metodologías que se pueden utilizar, pero el objetivo real o final es transmitir un mensaje de concientización. Y ese mensaje, más allá de las campañas, a veces vemos pegados en los baños de las oficinas carteles específicos que hablan de valores o que hablan de alguna política de contraseñas. Eso hoy, que estamos todos desde casa, comunicarlos se vuelve, sobre todo comunicar los cambios, se vuelve un poco más difícil, pero no por esto imposible. Bien, entonces sí, tenemos que seguir encontrando formas como esta que encontramos hoy de comunicarnos con ustedes. Debemos seguir encontrando formas de comunicarnos con nuestros clientes internos, que son el resto de los empleados, para poder transmitirles las actualizaciones y los cambios en materia de seguridad. Sin ir más lejos, en Logicalis tenemos, recibimos estos días un mail que por ahí en algún slide más adelante se va a ver, que denuncia alguna práctica que ocurre en el mundo en términos de finanzas y procura ponerla de manifiesto o publicarla internamente para que todos tengamos cuidado con algunas prácticas, pongamos por caso de phishing, que es algo también de lo que vamos a hablar. Entonces, este tipo de prácticas, que significa mensajes corporativos globales para poder transmitirle a todos los empleados que debemos tener cuidado con la manera en la que utilizamos nuestras herramientas, son importantes, muy importantes. Así que sí, creo que la respuesta es que debemos seguir intensificando. Gracias, Lucho. Definitivamente, y eso tenemos un apartado especial para hablar de la concientización, que es clave, y donde ahí justamente la colaboración que nos brinda Recursos Humanos es fundamental. Entonces, retomando un poquito el tema de los datos confidenciales, como hablábamos recién, se podrían prevenir mediante la utilización de técnicas, las pérdidas de información sensible. Hay una cantidad de herramientas disponibles hoy en el mercado para protegerlo, pero todo comienza con la concientización, todo comienza con el trabajar con el usuario para que entienda y sobre todo para hacerle simple el proceso de proteger la información confidencial. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de ese tema en particular. Ahora, de repente, cuando nos encontramos con esta situación, y acá es donde Recursos Humanos toma un rol muy interesante, muy importante en esta parte del proceso de proteger la información, surgen ciertas necesidades, ¿sí? en cualquier organización. Por un lado tenemos políticas corporativas que los empleados deben cumplir y aceptar. Cuando uno ingresa a trabajar a Microsoft, por ejemplo, y me imagino que a Luciano le pasa lo mismo en Logicalis, nos dan una serie de documentos que tenemos que firmar y aceptando ciertas reglas corporativas en términos de protección de la información, protección de los activos informáticos, comportamiento, en fin, las reglas de uso aceptable de alguna manera, que se atan con sistemas de gestión de riesgo, donde obviamente uno trata de minimizar, como empresa, minimizar el riesgo legal y el riesgo que uno puede enfrentar por la pérdida de información sensible. Y en muchos casos estamos alcanzados por normativas, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos de normativas más extranjeras, pero si somos un banco en Argentina tenemos normativa del Banco Central, si somos una empresa que cotiza en bolsa tenemos normativas que cumplir a nivel financiero también, si somos empresas que tienen una pisada o relación con clientes o consumidores o proveedores europeos, estamos alcanzados por normas como GDPR de alcance de europeo, pero de alcance global. O sea, hay normativa que tenemos que cumplir y que todas hacen hincapié en el tema de la protección de la información, ¿sí? Y cuando hablamos de eso, el tema de la concientización, como bien decía Luciano recién, es crítico porque es el punto de partida. Si no ayudamos al colaborador a entender el por qué es importante cuidar la información,
mal podemos aplicar después una sanción si llega a violar esa norma el colaborador. Seguridad informática, este tema, concientización, y lo pueden consultar con los CISOs o con los responsables de seguridad informática de sus organizaciones. El tema de, lo van a encontrar con varios nombres, pero puntualmente el tema de concientización, educación del colaborador es tope de agenda, ¿sí? Cualquier organización que tenga una estructura de seguridad informática tiene como tope de agenda el concientizar a los colaboradores. ¿Por qué? Porque son la primera línea de defensa y la última. Son quienes toman las decisiones de qué se comparte y cómo se comparte, con quién se comparte, pero antes que nada es si se debe compartir, ¿sí? Y si debo yo abrir la puerta a esa información o consumirla de manera inapropiada. Si está bien que yo me haga un reenvío de este contrato sobre el que estoy trabajando a mi cuenta personal de correo para seguirla trabajando en mi casa. Bueno, hoy eso no aplica. Hoy estamos trabajando todo desde casa. Pero en algún momento fue un fenómeno muy crítico, donde una persona estaba en la oficina, no terminaba con lo que tenía que hacer, se lo reenviaba a su casilla de correo personal y lo seguía trabajando en su casa, en una computadora sin control, con una herramienta sin control, con un almacenamiento en línea sin ningún tipo de control. Hoy eso lo podemos extrapolar a otra serie de desarrollos y desafíos que encontramos en este mundo que se ha volcado fuertemente a trabajar usando la nube y que tiene que ver en cómo compartimos esa información. El rol de recursos humanos en acompañar los esfuerzos de seguridad informática para concientizar a la gente, al empleado, es fundamental. Y acá hablamos de campañas de concientización, hablamos de, me refiero cuando hablo de campañas, correos, videos internos, uso de redes sociales para concientizar también a su gente y a los clientes en muchos casos, si no vean el caso de los bancos, mecanismos como plataformas de e-learning, lo que se les ocurra. Pero si detrás de esos esfuerzos no hay un seguimiento y no hay un compromiso de las áreas de recursos humanos para cuando haya una duda de parte de un colaborador, el respaldo esté presente, todo lo demás es un castillo que se va derrumbando de a poco. Y hablamos de concientizar, porque como bien dice Luciano, este es, por ejemplo, un ejemplo de un correo que Logicalis circuló internamente y no se ve quién lo firma. Pero ese correo, contá, Luciano, ¿quién firma ese correo que compartieron con todo el grupo de Logicalis para concientizar acerca de los fraudes informáticos? Bueno, este correo lo firma el CFO global de Logicalis. En base, como decía antes, a alguna práctica non santa que se estaba poniendo de manifiesto en algunos países, deciden publicar a todos los países, a todos los países donde tenemos operación, que tengamos cuidado respecto de algunas prácticas maliciosas en términos de seguridad que podían generar fraudes. De modo que esto, lo que intentamos transmitir con este slide, es que la responsabilidad es compartida. Si bien seguridad informática tiene la capacidad de ejecutar algunas políticas, la necesidad de asumir la responsabilidad es de toda la compañía. De alguna manera tenemos que poder ser solidariamente responsables con otras áreas, legales, administración de recursos, operaciones, facturación, de que es una problemática que nos compete a todos, porque si la brecha de seguridad se iniciara con un mail del call center o se iniciase con un mail de una sucursal del banco, prácticamente el problema que persiste es el mismo. De modo que debemos robustecer el eslabón más débil. Y ese eslabón más débil es el empleado. Y la manera de robustecerlo es educándolo, es transmitiéndole valores que ayuden al cumplimiento de la política de seguridad. Excelente, Lucho. Buen punto. Ahora, la concientización es el pilar fundamental. ¿Sí? Eso es un proceso que no termina nunca. No tiene comienzo, pero no tiene fin. Hay que permanentemente reforzar, reforzar los conceptos, reforzar las herramientas, el conocimiento de las herramientas, el conocimiento de las políticas y estar permanentemente entrenando y actualizando sobre las amenazas que uno va encontrando día a día en este mundo cada vez más ubicuo. Ahora bien, nos tenemos que preparar para la situación incómoda, lamentablemente. Y distintos estudios, y acá estamos mostrando algunos, hablan de que lamentablemente se producen fugas de información, se producen brechas, donde en gran medida se puede analizar estos 4 grandes factores, donde la predisposición a
un mal comportamiento, a violar esas políticas de seguridad que estamos hablando y de las que estamos haciendo hincapié, está presente en un grupo importante de colaboradores, lamentablemente, donde se suceden algunas situaciones incómodas por momentos de estrés. El 92% en los casos donde hubo algún tipo de riesgo interno o fuga de información producida por un colaborador tenían que ver con algún evento de trabajo negativo, una pelea, una terminación, una degradación o lo que sea. Un tema de comportamiento, cómo uno puede tomar algunas acciones de prevención, teniendo en cuenta que el comportamiento previo de un colaborador puede ser un indicador para una futura pérdida de información, o justamente por ignorancia, por inocencia, o en algunos casos por a toda conciencia y a sabiendas, más de la mitad de los empleados que dejan una compañía se llevan información sensible, ¿sí? Entonces, estos 4 grandes puntos que estoy mostrando acá, de alguna manera nos marcan algunas situaciones complicadas, riesgos, como bien dice ahí en el centro, para los cuales tenemos que estar preparados, ¿sí? Y para los cuales, obviamente, desde recursos humanos tenemos que tener no solamente visibilidad de este problema, sino la forma de actuar, la forma de minimizar, de controlar estos riesgos y de alguna forma tratar de evitarlos, o por lo menos controlarlos. Donde lo que necesitamos es diseñar una solución inteligente que nos permita trabajar más eficientemente. Acá hay una mezcla de procesos, gente y tecnología, como todo en seguridad informática, y que tiene que ver con cómo estas 4 jugadores, digamos, estas 4 personas, como se lo denomina genéricamente, tienen su papel y su lugar en esta gestión de procesos transparentes, con inteligencia aplicada y de manera integrada. ¿Transparente por qué? Transparente porque obviamente tiene que ser lo más sencillo desde el punto de vista de la explicación legal. No tiene que haber ningún tipo de problema de privacidad con la información que estamos manejando y con el perfilado que uno está haciendo de cómo se comportan los colaboradores. Por otro lado, hay que aprovechar la inteligencia que hoy por hoy nos brinda la tecnología, porque este tipo de soluciones generan tremendas cantidades de información y hay que poder analizarla de manera correcta, separar la paja del trigo y trabajar con lo que realmente hace falta trabajar. Y debe ser simple en el sentido de no interrumpir el flujo de trabajo de nadie, porque no hay nada peor, yo siempre digo lo mismo, si la seguridad se pone en el camino del colaborador, el colaborador siempre va a buscar el camino más corto, más rápido, más fácil. Si la seguridad es una barrera, es un obstáculo, va a intentar saltarlo. Y es lo que no queremos, es lo que queremos, que la seguridad esté incluida, esté embebida dentro de la que cualquier persona esté haciendo, para que sea parte de su devenir cotidiano, que no lo sienta como un obstáculo, sino que lo experimente como un facilitador, ¿sí? Entonces, bueno, acá estos 4 jugadores, por un lado, lo que son las áreas de cumplimiento, las áreas legales, recursos humanos y seguridad, las 4 puedan tener su rol en lo que es armar una estrategia mediante el uso de tecnología que permita hacer una gestión inteligente de lo que son los riesgos internos. Y cuando hablamos de riesgos internos, estamos hablando de comportamientos traqueables por los sistemas que utiliza la compañía, que puedan darnos una pista, una indicación de cómo se están desarrollando esos 4 aspectos que vimos hace un par de slides, que tienen que ver con una posible fuga de información sensible por parte de algún colaborador, ¿sí? Entonces, esta tecnología, que obviamente, como les decía recién, está acompañada de procesos y de gente que lleve adelante estos procesos de manera eficiente, puedan analizar de la mejor forma posible qué es lo que la compañía está experimentando en su día a día y entender, por ejemplo, si un usuario de repente está compartiendo o copiando mucha información fuera de la empresa cuando acaba de anunciar que dentro de 15 días la deja, ¿sí? Ese tipo de integración, ese tipo de inteligencia son las que buscamos ofrecer para que el riesgo sea el mínimo posible. Y otro aspecto no menor que tiene que ver con el acoso, en este momento en el que estamos muy fuertemente apalancando iniciativas de diversidad e inclusión. En su momento fue el acoso sexual, pero hoy estamos hablando de cuestiones mucho más abarcativas, como la inclusión de minorías y la posibilidad de que todo el mundo se sienta parte de la empresa, se sienta parte integral de la cultura organizacional, para que la diversidad nos enriquezca como compañía. Estamos hablando de
poder hacer una validación del cumplimiento de esas políticas y de esas conductas que definimos como cultura empresaria, ¿sí? Como cultura corporativa. ¿De qué manera podemos controlar o verificar que se esté cumpliendo eso en nuestros canales de comunicación cotidianos, como el correo o como herramientas de colaboración, como puede ser Teams o similares, un chat corporativo, las llamadas telefónicas? ¿De qué forma podemos hacer una validación? Y no por el simple hecho de castigar, quiero que se entienda bien el concepto de estas herramientas. El concepto de estas herramientas es darles a ustedes la posibilidad de hablar, de interactuar, de trabajar con el colaborador para marcarle puntos de mejora, para guiarlo en su camino corporativo, para explicar que hay cosas que en esta corporación o en esta compañía son aceptadas y otras no, para ir educándolo otra vez. No es el objetivo el castigo, sino es justamente el trabajar en la prevención, ¿sí? Ignacio, entonces yo podría, mediante alguna herramienta de comunicación, poder poner de manifiesto cuando algún empleado está compartiendo información con otro o con personal fuera de la compañía, más allá de que esa información esté resguardada en las oficinas, o hoy que estamos todos trabajando en forma remota, sea generada desde la casa del empleado. Exactamente, ese es el concepto, Luciano. Y contemplando el concepto fundamental que recargamos siempre. Hoy estamos trabajando todos de manera remota, se hace más complicada el acompañamiento del colaborador, es más difícil, hay más fricción, aunque no querramos, digamos, en ese sentido, el desarrollar, el generar y el acrecentar la cultura corporativa, el desarrollarla sobre todo en los nuevos. Si yo mañana me voy a trabajar a Logicalis, tengo que aprender la cultura Logicalis desde mi casa. No la voy a poder experimentar, vivenciar junto con ustedes en la oficina. Y eso tiene un impacto. Y estas herramientas, esta tecnología tienen como función principal ayudar a transmitir esa cultura, ayudar a desarrollar ese sentido de pertenencia con las normas de comportamiento que definimos como empresa, ¿sí? Así que definitivamente son soluciones que hoy existen y que podemos aprovechar, sobre todo sacarle mucho jugo en esta situación de trabajo remoto que evidentemente va a llevar mucho más tiempo o nos va a tener ocupados durante mucho más tiempo del que tal vez pensábamos en un comienzo, ¿sí? Es interesante lo que mencionás porque en principio uno pensaría que es seguridad informática o tecnología el área encargada de conocer, estudiar y seleccionar qué herramientas debo poner en práctica en la organización en función de las necesidades. Pero esta óptica es diferente. Si yo reconozco desde mi rol que hay una herramienta disponible en el mercado que puede hacer mi trabajo más simple, entonces podría yo proponerle a IT, mira, de la licencia, lo que yo necesito es esta suscripción o esta otra que me va a ayudar a retener información confidencial o a poder identificar cuando no se está cumpliendo una normativa. Me parece súper interesante ese punto de vista. Tal cual, tal cual. Así que bueno, un poquito, luego de haber repasado esta jornada, digamos, de un colaborador en un día cualquiera, en el cual tenemos, por supuesto, todo lo que impacta su conexión con la empresa, desde un inicio de sesión o un login a los sistemas corporativos simple, sencillo, seguro, desde cualquier lugar. Bueno, nada, Lucho, haceme vos, ayúdame a hacer la conclusión. Bueno, un mensaje sí, esperanzador, digamos, seguirán apareciendo herramientas que nos ayuden a hacer nuestro trabajo más simple. En ese sentido, quedémonos tranquilos que hay gente que está trabajando constantemente en pensar no cómo complejizar nuestro método de acceso, sino cómo hacerlo más sencillo, no cómo complejizar nuestro acceso a la información, sino cómo hacerlo más sencillo y solo accesible por nosotros. Entonces, de algún modo el recorrido, este viaje que intentamos compartir con ustedes hoy, que tenía estos pilares, ¿no? La capacidad de garantizarle al empleado un inicio de sesión simple, o sea, que pueda llevar adelante sus tareas de la manera más transparente posible aún hoy, en este contexto de pandémico. Garantizarle la confidencialidad de esa información,
como algunos de nosotros rezamos, la seguridad está basada en la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Son esos tres pilares los que tenemos que asumir todos como parte de una responsabilidad conjunta que debemos cumplir. Luego el acceso remoto, o sea, que el usuario pueda acceder remotamente a todas las aplicaciones, como hemos visto, Nacho, sin necesidad por ahí de tanta herramienta para poder conectarse a un lugar remotamente, sino abrir un documento de Word desde el teléfono y poder accederlo con ciertas garantías de que esa persona debe acceder a ese documento y no necesariamente compartirlo. Y lo principal, que es un poco el core de este año, poder acceder a la información desde cualquier lugar. Probablemente no volvamos nunca a esa realidad anterior, y en esta nueva normalidad un poco la propuesta es desarrollar y seguir creciendo y seguir desafiándonos como profesionales, pero físicamente desde diferentes lugares. En ese plano es donde nosotros hoy creemos que los podemos ayudar. ¿Y cómo? Con servicios y con productos. Me parece que un poco la invitación es a que tengamos estas conversaciones internamente en nuestras compañías, que nos veamos como parte del equipo que puede proponer soluciones o que puede proponer tecnología para simplificar la manera de trabajar. Y en ese punto cuenten con todos nosotros, ¿no? Un poco ese es el mensaje. Veo, Nacho, algunas preguntas. Hay algunas preguntas, exactamente. Si me permitiste, leo un par. Dale. Héctor nos pregunta, sobre todo en el sistema financiero, la empresa tiene que pensar en función del cliente, simplificar la operatoria y ayudar a resolver sus problemas. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de esa premisa? Y eso, Héctor, da para otra charla de 1 hora más. pero es muy buena tu pregunta, y es algo que estamos viendo continuamente, sobre todo en el sistema financiero, como vos lo estás planteando, donde la seguridad y la simplicidad para el cliente es un desafío constante. Hay una frase que creo que a Lucho y a mí nos tiene agotados, que es la famosa transformación digital, que me imagino que ustedes la habrán escuchado muchas veces en sus empresas, que tiene que ver en cómo justamente hacemos más ágil la gestión del negocio para nuestros clientes. Cómo somos nosotros como empresa más ágiles, más seguros, más eficientes. Al final del día lo que buscamos es ser mucho más competitivos. Y la seguridad es un componente fundamental ahí. ¿Cómo lo verificamos? La verdad es que eso es un tema que está permanentemente en la agenda de los equipos de seguridad, y ese es un tema en el cual desde Recursos Humanos se puede aportar desde la óptica de la persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy fácil enredarse en la discusión técnica. Si pongo esta tecnología, si pongo esta otra tecnología, si voy por este camino, si bloqueo por acá, si habilito por allá. Y muchas veces tendemos, los que por ahí somos más tecnólogos, a olvidarnos que del otro lado hay una persona. Así que ese es un rol fundamental que creo que ustedes como Recursos Humanos pueden aportar a sus empresas, ¿no? La óptica desde la persona. Cómo esto lo va a impactar en su día a día y cómo puede ser más eficiente y más seguro para un cliente transaccionar con nosotros como banco, considerando que soy justamente eso, una persona y no un sistema, ¿sí? Tal cual, Nacho. Muy interesante ese planteo, porque no solamente abordaba el punto de vista del empleado, sino del cliente, ¿no? Ahí Felipe nos hace otra pregunta relativa a cuáles son los retos de ciberseguridad para las empresas en Latinoamérica y qué herramientas nos pueden ayudar. Bueno, herramientas hay un montón, pero hablemos un poco de los retos, ¿no? En Latinoamérica hoy está ocurriendo algo que no se daba con naturalidad años anteriores. Está habiendo más actividad, hay una efervescencia, más actividad maliciosa que en otras épocas. Están siendo algunas empresas financieras foco de ataques de ciberdelincuentes con algunas intenciones de indisponibilizar servicios o de pedir algún dinero en recompensa de alguna información vulnerada, o la explotación de alguna vulnerabilidad que generó alguna brecha y que eso también tenga algún objetivo financiero detrás. Bueno, como foco de este tipo de actividades está teniendo la industria financiera hoy una más importante, está siendo destinatario, ¿no?, de este tipo de actividades. La realidad es que
Hay un montón de herramientas de mercado disponibles para poder acompañar en la resolución de estos problemas. Básicamente lo que tenemos que, volviendo al principio de la conversación, tener en cuenta alguna herramienta para gestionar riesgos, poder identificar y poder darle tratamiento a los incidentes de seguridad que van a ocurrir sin lugar a duda. Por otro lado, lo que respecta a identidad, poder con ciertas garantías identificar que cada usuario es quien dice ser y poder darle los permisos determinados para realizar su trabajo y nada más que su trabajo, o en tu caso que sea un cliente, acceder a lo que necesita hacer y solo lo que necesita hacer. Y por último, tratar de hacer esto de la manera más simple posible, esto de no generar fricción, de automatizar herramientas de single sign-on o de múltiple factor de autenticación que colaboran no solo con robustecer esos accesos, sino también con la autogestión y hacerlo de manera simple. Nos parece que son los pilares esenciales de estas prácticas, ¿no? Y yo creo, Luciano, y más que nada porque me parece que ya estamos sobre la hora y no queremos retener a nadie más de lo apropiado, pero todo esto empieza, como dijiste hace un rato, por la persona y por saber reconocer un comportamiento potencialmente perjudicial. Les hago un resumen fácil de lo que está sucediendo hoy en América Latina. Como bien decíamos, la gran mayoría de los ataques que estamos viviendo, que se están experimentando, tienen origen en un correo de phishing. Si aquellos que no sepan lo que es phishing, es un correo electrónico que se hace pasar por un correo legítimo y que tienta al receptor de ese correo a hacer clic en algún enlace o a descargar algún archivo. Ese es el punto de entrada para el atacante. Si nosotros, y volviendo al tema de la concientización, ayudamos a desarrollar conciencia en los colaboradores para que antes de hacer clic en cualquier lugar se tomen un segundo, porque es un segundo, para mirar y entender lo que están recibiendo, de quién viene y qué dice, con eso ya ayudamos un montón a minimizar los posibles riesgos y los posibles ataques. Así que nada, creo que estamos en horario. Patricia. Sí, Gracias, Patricia, Lucho. volvemos con vos. Mil disculpas porque nos extendimos un poquito. Por favor, fue un gusto escucharlos, súper clara la presentación, nos dejan muchas cosas para pensar, así que les agradecemos infinitamente esta presentación, el tiempo que nos dedicaron ustedes y las personas que nos estuvieron escuchando. Así que los esperamos en el próximo AMBA webinar y bueno, buenos días para todos. Buenos días y gracias a todos. Gracias. Gracias por las preguntas.